Ahora, en el artículo 3 del Código de Comercio se reputan los derechos en derecho comerciantes. Las sociedades constituidas, en la fracción 2, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Y entonces aquí nos refiere a la ley que se sacó, que se hizo, cuando quitaron todas las obligaciones del Código de Comercio. Entonces, pero sí nos los marca que están amarradas las leyes del Código de Comercio con la nueva ley de sociedades mercantiles. Y entonces, bueno, pues aquí también les pongo en negrito en la parte de las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, porque también esta parte, pues de aquí podríamos tomar parte para el concepto final. ¿Ok? Y bueno, de la necesidad de regular de forma más específica la actividad de las sociedades mercantiles, surge la Ley General de Sociedades Mercantiles, como ya se los había comentado, ¿no? De alguna manera, pues empezaron a separar para tener algo específico dirigido a estas sociedades mercantiles, ¿sí? Y bueno, la sociedad mercantil, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934, con un texto vigente hasta a la actualidad. Imagínense, o sea, desde 1934 ya tenemos una ley general de sociedades mercantiles. Entonces, los conceptos y todo lo que trae esa ley, bueno, pues ya tienen unas bases bastante anticuadas, pero bueno, sí ha habido algunas reformas, algunas modificaciones que se han hecho a esta ley en diversos años, y la última reforma publicada en el Diario Oficial fue hecha el 14 de junio de 2018, que no tiene mucho, pero bueno, en varias partes de esta ley ha habido reformas, modificaciones, adiciones durante todo este tiempo, pero aún así sigue quedando vigente esta ley de 1934 con sus cambios y reformas, ¿sí? Y en esta ley tenemos que observar que en el artículo cuarto dice: se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en algunas de las formas reconocidas del artículo primero de esta ley, que también aquí se los pongo en negrito para que vayan ustedes también igual considerándolo para nuestro concepto final. ¿Ok? Y de aquí, bueno, ya tenemos parte de lo que nos tienen aquí, el concepto. Y luego nos dice: la Ley General de Sociedades Mercantiles regula la constitución de las sociedades mercantiles, las obligaciones que se derivan del contrato para los socios y la estructura de la sociedad. Pero más adelante comentaremos al respecto de esta ley. Entonces aquí vamos a ver que lo principalmente, ya después de haber visto el Código Civil, el Código de Comercio, nos vamos a basar para crear nuestra sociedad en esta ley general de sociedades mercantiles, que la iremos comentando un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Y bueno, en el Código Civil Federal se aplica la reforma supletoria, ya que contiene entre sus artículos las normas generales sobre la personalidad jurídica de las personas morales. Entonces aquí también nos habla que el Código Civil entra en parte de lo que tenemos que observar para llevar a cabo nuestra buena creación de nuestra sociedad mercantil o nuestra persona moral o nuestra empresa. ¿De acuerdo? Y en el artículo 2688 nos habla que por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí también ya nos habla del contrato de la sociedad y de quién lo forman ese contrato. Aquí ya nos está hablando de socios, que también nos va a referir a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta esto de que tiene que haber unos socios para poder crear una sociedad mercantil. ¿Sí? Y bueno, ninguna disposición legal menciona en sí el concepto o definición de sociedad mercantil, ya que fueron hechas para adoptar un criterio
para regular a dichas sociedades, por lo que tomando palabras de todas las disposiciones legales mencionadas, podemos llegar a un concepto o definición de sociedad mercantil. Como ya les comentaba, tomamos parte de todas estas leyes, algún parte de sus conceptos en sus artículos, para llegar a formar el concepto, porque como se los comenté en un principio, pues realmente ninguna de estas leyes nos dice lo que es una sociedad mercantil como tal, como descripción, ¿sí? Hola, contadora Aida Barnicki, bienvenida, qué gusto que estemos aquí acompañándonos. Muy bien, bienvenida a esta su hora, ¿vale? Y bueno, ya tomando todo este grupo de palabras que les fui comentando que estaban en negritas, podemos llegar a una conclusión de lo que es una sociedad mercantil, y dice que es contrato por el cual se adopta alguna de las formas de sociedades mercantiles reconocidas por la ley, en la cual los socios se obligan mutuamente a combinar recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común que constituye una especulación comercial. Entonces, con esto, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues tomamos aquí partes de lo que nos hablaban las leyes para poder tener algún concepto general de lo que es una sociedad mercantil, que es un contrato donde va a tener unos socios que van a formar una sociedad mercantil y va a ser reconocida por estas leyes, y sus socios van a estar obligados de acuerdo a sus aportaciones, con la combinación de sus recursos, para tener un fin común que es una ganancia, lo que todo mundo espera de tener un negocio, pues tener una ganancia. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya teniendo aquí este concepto de lo que es la sociedad mercantil, ahora sí nos vamos a ir a cómo constituir una, una, una sociedad mercantil, los pasos que tenemos que ver y tenemos que observar. Ya dentro de este camino que llevamos, bueno, pues primero pues nos dimos a la tarea de ver qué es una sociedad mercantil si es que queremos ser una empresa. Tenemos que conocer desde el principio qué es una empresa o una sociedad mercantil y qué está regulando a esta empresa para empezar. De ahí ya vamos a ver la forma, los pasos que tenemos que ver para poder constituir esta empresa y que cumpla todos los requisitos legales para que esté en forma. Y bueno, dentro de esto, pues vamos a hablar lo que es la constitución de esta empresa, sus obligaciones y la estructura de la misma, que como se los comentaba en un principio, bueno, pues lo vamos a ver por partes para que lo vayamos entendiendo y lo vayamos asimilando y recordando, ¿no? Porque muchos, como se los comento, ya damos por hecho las cosas y realmente luego ni observamos si podemos tener algún problema por no estar observando lo que marca la ley en relación a el manejo de estas sociedades mercantiles. Y bueno, aquí, para empezar, vamos a hablar un poquito de lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y esta contiene 14 capítulos, de los cuales tienen 273 artículos y contiene 4 artículos transitorios de esta ley, que recuerden pues que ya tiene bastante tiempo constituida o hecha para regir estas sociedades mercantiles. Dice, y algunos de estos capítulos o artículos han sido reformados, adicionados, derogados, y su publicación ha sido en el Diario Oficial de la Federación en diversas fechas para quedar como está en la actualidad esta ley. Y bueno, ya de aquí, teniendo en cuenta de esta ley, pues lo primero que tendríamos que ir a ver para ver qué vamos a hacer, porque nosotros sabemos que constituir una empresa, pues ya tenemos a lo mejor muchos meses, yo quiero hacer una empresa, bueno, pero ¿qué tipo de empresa quiero hacer? ¿Qué tipo de sociedad mercantil quiero constituir? Y entonces, pues para esto vamos a ver, esto va a depender también a lo que me voy a dedicar, ¿no? Y vamos a verificar en cuál, de acuerdo a lo que voy a hacer, cuál va a ser mi negocio, tengo que ver en dónde cae para considerar qué tipo de empresa o sociedad mercantil voy a hacer. Y en este caso,
primero tengo que ver en el capítulo 1, en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos menciona que esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. Y aquí tenemos que es la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, aquí, bueno, pues por aquí vamos a ver, de acuerdo a lo que nos vayamos a realizar y a lo que queramos hacer, pues de aquí vamos a determinar qué tipo de sociedad queremos ser. Y en nuestro caso, bueno, pues vamos a tomar el ejemplo más común que todos, la mayoría conocemos, eh, es lo que es la sociedad, la fracción 4, que es la sociedad anónima. De ahí nos vamos a basar. Ya determinando esto, vamos a verificar. Bueno, ok, ya vi el artículo 1 y ya decidí que, bueno, por lo que quiero ser y mi actividad y lo que me corresponde, quiero hacer una sociedad anónima, ¿no? Entonces, bueno, tengo que conocer cuáles son las bases para crear esa sociedad anónima, porque no nada más es llegar a hacerlo y decirle al notario, oye, quiero hacer una sociedad anónima, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que verificar? ¿Ok? Entonces, primero hay que conocerlo, es importante. Yo les recomiendo mucho que conozcan a fondo lo que es una sociedad mercantil para que no les vendan la idea de que, bueno, tú fírmale aquí y ya te hacemos tu empresa y no tienes problema, ¿no? Eso lo vamos a ir comentando poco a poco más adelante. Y dice, también cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones 1 a la 4 y las 7 de este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del capítulo de esta ley. El capítulo 8 de esta ley nos habla del capital variable, que ya en su momento vamos a ver qué tipo de capital y cómo se va a generar este capital. Y como verán, aquí tenemos que se salta una fracción del capital variable que de una de las sociedades que no va a constituirse como de capital variable, y aquí estamos hablando que son de la sociedad cooperativa. Si ustedes recuerdan las fracciones anteriores, pues la fracción que no puede ser de capital variable es la sociedad cooperativa, y bueno, pues estas por su complejidad o por su manera de constituirse, tienen otro apartado diferente para poder observarse en caso de querer constituirse. ¿De acuerdo? Y bueno, también tenemos que observar en el artículo 2, nos habla de las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio. Tienen personalidad jurídica distinta de los socios. Digamos que aquí vamos a tener, los socios tienen su personalidad jurídica, y la empresa, cuando ya esté inscrita en el Registro Público de Comercio, también va a adquirir su personalidad jurídica, pero para este registro va a tener que generar ciertos pasos que vamos a comentar más adelante, pero bueno, también es importante saber que hay que registrar a esta sociedad mercantil en el Registro Público de Comercio. Y también en el artículo 4 nos comenta que se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyen en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1 de esta ley. Entonces, todas las fracciones que tenemos en el artículo 1, bueno, pues se consideran sociedades mercantiles de acuerdo a la ley. ¿Ok? Y estos son los primeros puntos que tenemos que ir observando de esta manera para ir constituyendo nuestra empresa. Ahora, para la constitución de una empresa, ahora nos vamos a enfocar en la fracción 4, como les había comentado, que nos habla de la sociedad anónima del artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la que vamos a tomar como base para crear nuestra sociedad. Y en el artículo 87 nos comenta que la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. ¿Ok? Entonces, esto es importante saber a qué se van a obligar los socios que formen esta sociedad mercantil denominada sociedad anónima.
es importante pues que